Muy buenos días, te saluda el doctor Pablo Hurtado desde su canal de YouTube. En esta ocasión voy a discutir con ustedes cómo utilizar los antagonistas de mineralocorticoides en insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida. A propósito, que este mes estamos desarrollando cada fármaco implementado en esta patología para que ustedes puedan utilizarlo de una forma apropiada. Así que sin más preámbulo, vamos a continuar. Pues sí, brevemente, como todos sabemos, a nivel del riñón, en el polo superior renal hay una glándula que es la glándula suprarrenal. Esta glándula es la que libera la hormona aldosterona, libera a la sangre y esta produce diferentes fenómenos químicos en el proceso de regulación de la presión arterial y la hemostasia en nuestro cuerpo. La neurohormona que estimula la liberación de la aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal es la propia angiotensina 2, pero también otros mediadores. Así de que la angiotensina 2, que es un mediador químico que está elevado en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida. También recordemos que estos pacientes tienen una elevación del sistema nervioso simpático, liberación de norepinefrina, epinefrina. Esta de por sí, como planteamos, esta angiotensina 2 va a provocar la lesión de la aldosterona, la cual retiene potasio en el cuerpo y depleta sodio. Entonces, bueno, los factores que producen, aparte de la propia angiotensina 2, la liberación de la aldosterona, también es un potasio sérico en sí. Es un, digamos, estímulo directo para la liberación de la aldosterona. Del tejido adiposo salen adipoquinas también, el propio sistema renina-angiotensina están, por supuesto, y también hormonas como la ACTH. Esta aldosterona va a provocar diferentes alteraciones en el organismo, más que todo a nivel cardíaco, que son perjudiciales como la fibrosis, arritmia, difusión endotelial, efectos protrombóticos. De por sí, entonces, que en los pacientes que tienen falla cardíaca diríamos que tienen un trastorno importante de esta hormona, que está elevada, y esto provoca que ellos empeoren mucho más. Con los IECA y los ARA2 se bloquea de esta forma la liberación de aldosterona porque ellos bloquean o impiden que la angiotensina 2 se produzca de forma apropiada, que esté alta en la sangre. Pero hay algo que se llama escape de aldosterona y es que estos fármacos no son capaces de bloquear por completo su liberación. Desde el año 99, con un estudio que demostró que los fármacos que provocan este antagonismo a la aldosterona, como la espinolactona, fue el primer fármaco que se inventó para esto, encontró que al brindar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, provocaban una reducción de riesgo hasta un 30% de mortalidad, se empezaron a utilizar. Previamente ya se había descubierto que los IEC eran útiles, los estudios con Census-Solf y también los beta-bloqueadores coincidieron realmente con el descubrimiento de los antagonistas de la aldosterona, y por eso el primer estudio, que fue el estudio RALES, no incluyó realmente, solo 10% de los pacientes que incluyeron este estudio fueron 1.663 pacientes que estaban tomando beta-bloqueadores. La mayoría estaban tomando dioxina, isosorbide, diuréticos, que era lo común en esa época. Entonces, como todos sabemos, pues, con el tiempo, el esquema del tratamiento para insuficiencia cardíaca ha ido variando, y se ha ido variando porque a medida que se han descubierto nuevos fármacos para ello, se ha ido agregando el tratamiento, y era un tratamiento secuencial. Entonces, primero fueron los IECA y ARA2, después beta-bloqueadores, después los antialdosterónicos. En el año 2014 fueron el ARNISAC, tilbactam. Y ahora, a partir del año 2015, 2016, salieron estudios con los SGLT2. Pero bueno, hoy solo vamos a hablar de los antialdosterónicos. Entonces, bueno, ellos son los que forman parte del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca desde el año 99. Las guías lo incluyeron desde el año 2005 como tal. Hasta la fecha hay 3 grandes estudios en fracción de eyección reducida con estos fármacos, tanto la espinolactona como la Epleroni, que han demostrado avances importantes en disminución de mortalidad e ingresos. Los estudios son diferentes, fueron un diseño diferente. Por ejemplo, el primer estudio fue el estudio RALES, ya publicado en la New England Journal of Medicine en el año 99. Eran pacientes que tenían una fracción de eyección menos del 35%, estaban en clase funcional 3, 4. Eran pacientes con muchos síntomas,
hayan estado ingresados por falla cardíaca. Y a ellos se le brindó el fármaco, el espionactona, a dosis de 12.5 a 25 miligramos al día. En eso obtuvo una reducción de mortalidad cardíaca hasta un 30%. Fue punto primario de este estudio. En el año 2011 se publicó el estudio énfasis HF, que fue con esperone, el cual eran pacientes también que tenían fracción de eyección del 35%, pero estaban poco sintomáticos y tenían una función renal apropiada. Aquí también se llegó a una reducción significativa de riesgo de muerte e ingresos por falla cardíaca. Y también, bueno, en el año 2005 fue el estudio FESOS, que fue paciente por infarto que tenían una fe de menos de 40% y con leves síntomas. Aquí fue, en este estudio, no hubo una gran diferencia de estadística en cuanto a mortalidad. Sí fue positivo, okay, pero no tan dramático los resultados, como lo fue con un estudio de énfasis de Plerone y reales la espionactona. Entonces, pues, con estos tres estudios, no hay duda que el uso de estos fármacos es importante, obligatorio en todos los pacientes que tengan fracción de eyección reducida, y más cuando tengan síntomas previos, porque a la hora de la verdad, al revisar los estudios, todos los estudios han incluido pacientes que sí tenían síntomas desde la clase funcional 2 hasta el 4. Reales 3 y 4, clase funcional, énfasis, bueno, de las 2 hasta las 4. Y efesos, pues, sintomáticos también, clase funcional 2 hacia adelante. Pero el criterio realmente era que ha sido por infarto. Esta es las tablas que resumen realmente los resultados del estudio FSHF, para que ustedes puedan revisar, donde vean que hay una mención de forma importante de la mortalidad total y también ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, desde el año 2017 ya hay una especie había una indicación gradual de los fármacos, y esto se hacía porque se iba respetando. Cuando cada fármaco iba descubriéndose que era útil en insuficiencia cardíaca, se agregaba a la estrategia previa, porque realmente era como estaban los esquemas del algoritmo. Por ejemplo, cuando se hizo el estudio RALES, solo tomaban enalapril y disposinocarvedilol, tomaban digoxina y furosemida. Eso es lo que tomaban los pacientes en esa época. Pero cuando fue el estudio de énfasis, que fue en el 2011 publicado, ya los pacientes tomaban el 80%, tomaban beta bloqueadores. Y aun con todo hubo esa reducción de los riesgos. Pero estaban tomando beta bloqueadores y tomaban IECA ya. Y por eso se agregó la esperona, disculpa. Lo que quiero decir es que hasta hace un par de años se iba respetando el orden de los fármacos de acuerdo al orden del descubrimiento. Y bueno, aquí tenemos la guía americana 2017, donde ellos planteaban, tiene un paciente con fracción de eyección reducida, estadio C, que es sintomático, recordemos los estadios de la insuficiencia cardíaca según el Colegio Americano de Cardiología, A, B, C y D. Se le va a dar un IECA 2, beta bloqueador, diurético si requiere, y si continúa asintomático, usted va a agregar espionactona si la función renal es apropiada, con un índice filtrado más de 30 mililitros por minuto, y un potasio menos de 5. Que de paso, esto es un criterio de brindar el fármaco. Si tiene un filtrado menos de 30 y un potasio más de 5, usted no puede iniciar con antidiatónico. Y bueno, también la guía europea no se queda atrás. Este esquema, ustedes lo conocen, es gradual. Todos los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección reducida, usted inicia con el beta bloqueador hasta dosis máxima tolerada. Si él continúa con síntomas y la fe es menos 35%, usted agrega espionactona. Y esto es lo que se hace. ¿Qué ha traído con esto? ¿Qué trajo con esto? Que bueno, esto fue hecho muy científicamente y respetaba y el algoritmo de tratamiento según el descubrimiento de los fármacos que le hemos planteado, ¿verdad? Perdón. Pero ¿qué ha traído consigo? La evidencia actual es que no están tomando la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, espionactona o esperone, no están tomando los MRA. En los registros diferentes, Estados Unidos y Europa, como ven aquí a la izquierda ustedes, solo 32%, 36%, 40%, 50% a veces, como ese el estudio piloto de Europa, están tomando los pacientes este fármaco. Y este fármaco es de los de más fácil titulación, porque usted puede dar de entrada 25 miligramos y la dosis máxima perfectamente. La idea es dar 25 miligramos y titular hasta 50 al mes. Esa es la idea central. Pero con 25 fueron resultados del estudio RALES. Es perfecto. Se considera como dosis tope también. Y no lleva titulación. Es simplemente brindarle. Y aun con todo, no se le da a los pacientes.
Y eso pues trae, por supuesto, consecuencias negativas para el bienestar del paciente porque regresan y aumentan su mortalidad. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar con antialdosterónico? Aquellos pacientes que tengan fracción de eyección menos 35% y que tengan síntomas de falla cardíaca. Y es más, si han estado con más síntomas, con datos de congestión o ingreso, mejor aún, porque esos son los pacientes de estudios reales y con 35% y un poco de síntomas, pero con síntomas, los estudios de énfasis. Reducción más de 30% de mortalidad y de ingreso. Esos son los que más se benefician. Y bueno, puede ser que haya duda, ¿no? A la hora de que usted valore un paciente, porque es lo que a mí se me ocurre. ¿Por qué, con tanta evidencia clínica de los beneficios, por qué en los registros internacionales hay tan pocos pacientes? No es la mayoría la que está tomándolo. ¿Por qué? ¿Será que el paciente tal vez estuvo congestivo y de pronto con el diurético, el IECA, el beta, el paciente mejoró y el médico ha optado por no dar el medicamento porque simplemente el paciente ya no está con congestión? No sé. O puede haber diferentes motivos. No, sinceramente, no es que el paciente tenga una creatinina más de 2.5, como está contraindicado empezar con piroxicona o un filtrado menos de 30. No, es eso. Los diferentes registros que le mostramos ahí, hay estudios multivariables regresivos, de regresión, para valorar cuáles son las causas por qué los médicos no dan el fármaco. Y se han encontrado diferentes motivos. Por la edad, por el peso, porque estaban tomando algunos diuréticos, otros no. Entonces no hay una justificación real de esto. ¿Okay? Pero sí, yo cumplo, ustedes que me están viendo, son médicos, repasarles brevemente cuáles son los síntomas de congestión, signos y en la placa, por lo menos todas, que usted puede, al tener su paciente este trastorno, usted decir, este paciente debe ser elegible, es de los que debe tomar espironolactona, aunque ya ahora no esté congestivo, aunque ya ahora esté estable, porque eso puede ser una de las causas. Que este paciente estuvo ingresado y cuando ya tu consulta al mes, primaria, ¿okay? O como cardiólogo o internista, ya no está con congestión y usted cree que no es necesario brindárselo. ¿Cómo no? Él ya estuvo con congestión, ya estuvo congestivo. Y es verdad que todos los estudios han pedido que su paciente, para ser ingresado en estos roles, debe estar descompensado, aunque sea una vez, por pruebas objetivas de descompensación. ¿Cuáles son las que usted necesita? Esta. Síntomas. Que el paciente le refiere que ha tenido inflamación de sus piernas, ortopnea, disnea paresista nocturna, eso por congestión, por violación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que a la hora de examinar tenga crepitantes, la presión venosa elevada, distensión venosa yugular, que haya tercer ruido galope, son signos de falla izquierda, taquicárdico, tercer ruido soplo cardíaco, indica sobrecarga. Y a la hora de hacer una placa, cualquier tipo de congestión, desde Linebe de Kerley, de dermatoria oral, son signos de congestión. Si de paso, bueno, es que usted te hace un electro y encuentra que este paciente tuvo un gran infarto, es muy probable que los síntomas que tuvo no sean por fatiga, por bajo gasto enterógrado, aunque claro que sí, le puede dar un infarto, pero también por congestión. Y si no, actualmente también hasta se puede hacer un ultrasonido Doppler, ¿no? De vena cava inferior para valorar el llenado de la vena cava inferior, el diámetro, si colapsa o no con la inspiración, y así usted tener signos de congestión. Entonces recordemos brevemente los signos de congestión izquierda, sobrecarga, y derecha. Usted como médico debe buscarlo en sus pacientes, ¿ok? Para entonces estar con mayor seguridad, con mayor entereza de que ese paciente, aunque ya no esté así, debe tomar este tipo de medicamento. Y bueno, viene la pregunta, ¿ok, doctor? ¿Te entendí? Esto aplica sobre todo a pacientes crónicos. Pero ¿qué pasa con los pacientes agudos que yo estoy haciendo mi residencia, medicina interna, y que me llegan a la sala por primera vez, primer ingreso? ¿Cuándo es el momento apropiado para comenzar con un antialdosterónico? Bueno, los estudios que vieron, todos son crónicos. Son pacientes que estuvieron ingresados o tuvieron falla cardíaca, todos. No son en fase aguda. No hay una evidencia como tal de estudio que indique que usted se lo debe brindar inmediatamente. Por eso acá, en el consenso, último consenso centroamericano del Caribe de insuficiencia cardíaca, se plantea que usted puede dar un antialdosterónico a los pacientes las 24 horas, pero cuando el paciente ya lo estaba tomando, o sea, él ya estaba tomando aldosterona, spironolactona, disculpen, ingresa por falla cardíaca, te lo valora, simplemente se lo continúa.
Pero si el paciente es nuevo, posiblemente no. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que ya con falla cardíaca aguda en nuestros hospitales tienen de entrada, por la propia falla cardíaca aguda, un empeoramiento de la función renal, que va a evidenciarse con la elevación de creatinina y la caída de filtrado glomerular. Porque hay muchas causas en la falla cardíaca aguda que pueden provocar un empeoramiento de la función renal, worse renal failure. Por ejemplo, la misma propia falla cardíaca aguda con la presión del gasto sistólico, cae la perfusión y eso influye en el incremento de la función renal. Y además por la elevación de presiones de llenado, por la congestión de la vena renal, por la congestión visceral, todo eso se llama congestión venosa y eso hace que aumente la presión intraglomerular por un drenaje apropiado a nivel del glomérulo, digamos, y eso aumenta la presión de perfusión a nivel glomerular y falla el riñón con un poco más deterioro y empeoramiento de la creatinina. Entonces, eso es de entrada per se, de la fase aguda del ingreso, pero algo orgánico que existe por hemodinámico y también en cierta forma por mediadores químicos también que dan vasoconstricción renal. Pero este paciente con falla cardíaca aguda también le estamos brindando IECA, que se puede dar del inicio, o sea, que provocan de por sí de entrada un poco de empeoramiento de la falla cardíaca. Disculpen, de la falla renal. Si usted le da furosemida dosis alta para descongestionar al paciente, igual puede haber un poco de reacción de creatinina. Y eso se llama pseudo empeoramiento de la función renal. Esto recupera al paciente rápidamente, en los primeros 3 o 4 días. Es más, muchos de ellos, ya la alta, la semana, están con la creatinina normal y han recuperado su función glomerular perfectamente. Pero esto es una infección, una neumonía asociada, una infección urinaria por la sonda, uso de antibióticos que causa cierto daño renal. Sí, es muy probable que ese empeoramiento de la función renal sea por una verdadera falla renal aguda inducida, de esta forma, por los fármacos que estamos utilizando para el tratamiento de la falla renal, de la insuficiencia cardíaca o de la comorbilidad asociada o de las infecciones que tenga el paciente a la vez. De modo que es importante tener en cuenta esto y por eso no se aconseja comenzar con espironolactona en todos los pacientes que ingresan por primera vez por falla cardíaca. A menos que, bueno, si ese paciente suyo no tiene falla renal del todo, tiene una creatinina perfecta durante su ingreso, potasio normal, perfectamente usted puede comenzarle con espironolactona desde el ingreso. En la fase crónica, que es como la guía se refiere mucho, no está indicado los antimelanocorticoides para el grupo A ni B, que son estadios pre-falla cardíaca. No están indicados, es para estadio C. Y eso lo señala acá la guía americana última 2022, hace menos de unos 20 días que se publicó. Está acá indicado con nivel de evidencia 1A para todos. ¿Okay? Y también la guía europea que habla de una forma horizontal. Y aquí hay algo importante. Ellos plantean, miren, acá, textualmente, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides van a estar indicados en adición a los IECA y los beta en todos los pacientes con fracción de eyección reducida. Todos, dicen ellos, todos. Todos los que tengan fe de menos de 40%. ¿Okay? Y hablan todos, o no, sintomáticos. Claro, al final, como son pacientes estadio C, se supone que están sintomáticos. ¿Ok? Pero si no estuviera sintomático, pero tuviera fe de menos de 40%, debería igual prescribírsele porque la aldosterona está elevada en estos pacientes con fracción de eyección reducida. Y ya hablamos al inicio de todas las cantidades de complicaciones que produce esta hormona. Y es necesario por eso bloquear su liberación para tener menos complicaciones. Consideraciones importantes. Ok, perfecto. Te dijo, doctor, 25 miligramos al día. Pero ¿qué pacientes yo podría entonces comenzar 12.5? Porque no todos los pacientes tienen igual función renal. Y al final es la precaución. Ok. Si su paciente tiene un filtrado de 45, posiblemente debe comenzar con 12.5 miligramos al día. Y posiblemente usted no va a poder llegar hasta 50 miligramos al día, que es la dosis recomendada total. Tal vez se quede con 25 al día, que es una dosis perfecta que conste. ¿Ok? Y también, bueno, si él tiene potasio sérico alrededor de 4.5, perfecto, posiblemente ese paciente va a poder tomar 50 miligramos al mes, pero no de entrada. ¿Qué se dice? Si el paciente tiene filtrado menos de 30 y potasio más de 5, usted no puede comenzar con espironolactona. Absolutamente no. Si tiene más que eso de filtrado y menos de 5 de potasio, sí puede. Pero le aconsejo que tenga cuidado y empiece con una dosis reducida, que es 12.5, sobre todo si el filtrado tiene menos de 45.
y el potasio está entre 4.55, mejor comience con 12.5. A la semana lo cita, le hace una creatina nueva, un potasio nuevo, y de acuerdo a cómo vaya, te puede ir subiendo la dosis, ¿ok? Paulatinamente, y es muy probable que se quede con la dosis de 25 miligramos al día, que es una dosis perfecta. Ojo, con pacientes que toman suplementos vitamínicos de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que traen de todo un poco y usted ni sabe lo que el paciente está tomando y se le aparece en la consulta con potasio en 6 y usted dice, pues se está tomando apenas 12.5 miligramos de plinactona y no tiene dosis alta de IECA, que también retienen potasio, que con elevación de potasio lo provocan. Entonces, eso hay que valorar bien todo lo que tenga las fuentes que tenga el paciente externas de potasio. Algo importante también que hay que tener en cuenta. Todos los libros plantean que usted no debe preocuparse, la guía, de que esta dosis de espionactona de 25 miligramos es baja, no tiene por qué dar hipotensión. No puedo decirles que es falso, pero les puedo comentar que en la vida real sí baja la presión. Tenemos pacientes, es un diurético, a fin de cuentas, y que se supone que esa dosis no es de diurética, no debe causar en el paciente ningún tipo de incremento de diuresis importante, pero sí la provoca. Yo he tenido pacientes muy sensibles y que esa dosis de 25 le provoca hipotensión, le provoca mareo y lo hace orinar más de la cuenta. Y me lo plantean, doctor, no lo aguanté. Y otros que no la toleran tampoco. ¿Ok? Entonces sí existe, sí, a fin de cuentas baja la precarga y usted recordemos que está agregándolo de un solo, ahora en la guía nueva, de una sola vez con el beta, con el IECA o soportivazotam, por si le algo y además con el STL2 de un solo, y todos bajan de una forma u otra un poco la presión arterial. Sí la bajan, claro que sí. Entonces, si el paciente suyo está hipovolémico porque está con una dosis alta de furosemida, pues tal vez tenga que bajar la dosis de furosemida para empezar a dar espionactona. ¿Ok? Eso tiene que verlo. Buscar en el paciente signos de deshidratación, si tiene una sed, que le indique que está con precarga baja y que tal vez la cantidad de furosemida que está recibiendo necesita un ajuste, una disminución de la dosis de furosemida, sobre todo, que es un fármaco que mejora el cansancio, pero no mejora la mortalidad. Ahora, si su paciente crónico está estable, con mínima disnea, ha evitado que ingrese en su hospital en un año, recuperó su trabajo y una vida apropiada, nota que con el tiempo su función renal empieza a deteriorarse, hablamos de una elevación de creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro, según algunos documentos, otros dicen 0.5, otros hablan de un deterioro más del 25% del filtrado. No se preocupe. ¿Por qué? Hay evidencias de su estudio, de estudios reales, en donde los pacientes que experimentaron empeoramiento de la función renal, pero tomando lactona, tuvieron menos mortalidad que aquellos pacientes que se les quitó el fármaco porque su función renal estaba empeorando y continuaron por supuesto, con su función renal empeorada y sin mejorar, tuvieron mayor mortalidad. Lógico, porque este fármaco sí previene muerte, la disminuye. A veces en pacientes ya con daño renal puede haber un empeoramiento de la función renal, pero de eso no se va a morir. Ahora, lo que sí no es tolerable es que hay hipercalemia en el paciente, porque eso sí se muere, ¿ok? Más de 6, tiene que suspender completamente el medicamento, por supuesto. Y más de 5.5 a 6, tiene que reducir la dosis. Y si es más de 5, no inicie el medicamento. Entonces, esto es importante plantearlo. O sea, el empeoramiento de la función renal de los pacientes que toman pioglitazona no debe siempre ser indicación de suspensión del medicamento, sino tal vez en todo caso reducir la dosis y usted valorar que otros fenómenos están ocurriendo en sus pacientes que pueden estar provocando que su función renal esté empeorando. Tiene anemia, está recibiendo con antibióticos, ok, diferentes causas. Entonces aquí está pues un resumen de la guía americana 2017 de las dosis de pioglitazona iniciada y la dosis total que sería brindar 50 miligramos hasta el día. Pero les comentaba que no siempre se va a lograr. Entonces hemos hablado de beneficios, pero vean, es tan difícil dar este fármaco o que los médicos lo prescriban o que el paciente se lo tome increíblemente. Un 10% de los pacientes masculinos pueden ser ginecomastia, es real, y algunas mujeres en edad reproductiva pueden tener sangrado vaginal, es cierto, pero no es la mayoría. Sin embargo, los diferentes registros internacionales no están tomando los pacientes esta molécula, la mayoría de ellos. Miren este registro de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, de un año de seguimiento, más de 68,000 pacientes. Fue con la idea de que una vez que estos pacientes ingresaran por falla cardíaca, primera vez, incluyeron ingreso por falla cardíaca, si seguimos las guías basadas en recomendaciones internacionales,
y también la forma que titulamos estos medicamentos, qué tanto podemos lograr que se lo tomen a la dosis apropiada. Estamos hablando de centros dedicados a insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de consulta, digamos, primaria. Aquí están diferentes moléculas, IECAR-2, beta-bloqueadores y los antagonistas de mineralocorticoides, que es lo que estamos hablando hoy. Vean, aún tomando los medicamentos, hubo ingresos hospitalarios por falla cardíaca y muerte, 54% prácticamente. O sea, altísimo en un año. O sea, de 10 pacientes, 5 tuvieron un evento, o muerte, o ingreso, aún tomando. Y esto tiene que ver más bien, no porque el medicamento no funcione, porque sí funciona, sino más bien con la evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Recordemos que tiene una alta mortalidad, 50% de los pacientes pueden fallecer a los 5 años. Esto es altísimo. Imagínense si no lo toman, peor todavía. De este registro, ¿qué concluyen ellos? Dos aspectos importantes. Uno, interesante, que las esquemas de titulación paulatina, que es la que se llevaba a cabo hasta hace un par de años, no funciona. Porque como verán acá, en esta amplificación de cómo se toma la pironolactona y la eplerones, vean en Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, vean cómo pues, inician todo con 25 miligramos, pero a los 6 meses, 3 meses, hay una gran caída de porcentaje de pacientes. Verde es tomando el 100% de la dosis, rojo es discontinuado o no indicado. Vean cómo al final, con el tiempo, en Inglaterra, por ejemplo, se va descontinuando una gran cantidad de pacientes, llegando al final a un 60%, 50% tomándola y 50% no la toman. Y en Estados Unidos, más o menos, un poquito más alto, 60% posiblemente tomándola al final. Pero vean acá abajo, los ARNI, vean cómo la curva de titulación del fármaco del Seguridad en Estados Unidos es tan lenta, que prácticamente de los 6 meses a los 12 meses no hay casi incremento de esta dosis. Y es que estas titulaciones son poco a poco, como estaba antes recomendado. Primero un fármaco, después el otro, porque esta publicación fue ahora, hace poco, en el año 2021, pero recoge estudios, pacientes de 5 años atrás, donde no estaban todavía los que es TLE2 en el mercado. Y ahora que se proponen los 4 fármacos a la vez, imagínense, sería peor. Y es por eso que la Asociación Internacional de Cardiología han propuesto brindar los 4 fármacos a la vez, porque se han dado cuenta que cuando usted empieza a brindar, dele uno primero, agregue el otro, no se titulan los pacientes y ni se les da siquiera la dosis máxima tolerada. Si no se queda en dosis baja, como ocurre, vean acá, miren, dosis baja apenas 50% indicada, o apenas comenzada. Vean, beta-bloqueadores, miren, solo el 12% de los pacientes tomando dosis máxima. 12% nada más, global, imagínense. Y los beta tienen una reducción de riesgo 30% de mortalidad. Entonces, este registro es la vida real, no es el estudio que vemos anteriormente, donde todo es maravilloso, porque son pacientes que están dirigidos en una estrategia, porque hay una intención de tratar y de buscar ese resultado. Pero en la vida real no ocurre en su beneficio porque el paciente no se toma el medicamento o porque el médico no se lo indica. Es más bien que el médico no lo indica. Entonces ellos dicen que durante la implementación de la estrategia de titulación de fármacos, se encontró que tienen que haber cambios rápidos en esto, porque esto no funciona. Y es lo que hemos visto. Entonces, ahora actualmente tenemos, digamos, 3 fármacos globales nuevos, que son los ARNI, la pirolactona, por mencionarles, los TLE2, que cada uno de ellos, por supuesto, que disminuye los riesgos de muerte, ingresos, pero cuando damos los 3, superior, más del doble de beneficio para muerte cardiovascular, ingresos por falla cardíaca. Entonces es importante brindarlos, y por lo menos sería dar los 4, ¿ok? Y se ha hecho un tipo de acuerdo, digamos, con el caballero, que es mejor dar los 4, plinactona 25, tapa o EMPA 10 miligramos, y el beta y el IECA a dosis baja. Por lo menos es mejor que dar solo 2 fármacos y no dar los otros de todos. Y hay que tener en cuenta, importante, que cada molécula de estas, los beta, los ARNI, los TLE2 y los antihipertérmicos bajan la presión. Baja un poco la bulimia algunos, sobre todo los que están con diuréticos también. Es importante tener en cuenta la presión arterial, porque eso va a ayudarnos a la tolerancia. Entonces, en mi opinión personal, creo que para usted sería fácil brindar este medicamento. Si su filtrado del paciente está en 60, por lo menos, o tiene más, excelente. Si el potasio anda alrededor de 4.5, perfectamente va a tolerar 25 miligramos de espinolactona. Si el peso sistólico está de 220, también.
si ha estado con congestión clínica o hemodinámica o tuvo ingreso por falla cardíaca, va a tener un gran beneficio. Y recordemos que este beneficio es independiente de la causa de la falla cardíaca, sea hipertensiva, isquémica, es necesario tomarla. Y esto está en toda la guía, pero bueno, la guía europea plantea que es recomendado un antitestosterónico en todos los pacientes con fracción de eyección menor del 40% para reducir los riesgos de ingreso y muerte hospitalaria por falla cardíaca. Nivel de evidencia 1A. Entonces, bueno, le agradezco por haber estado acá. Espero que este tipo de discusión les sea provechosa para su práctica diaria. Los invito a que mi próxima charla estén atentos. La próxima semana va a ser sobre el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca. Acá les dejo un círculo vicioso diurético. Los pacientes llegan descompensados a la emergencia y lo que el médico hace es subir la dosis de diurético y no buscar la causa. Me viene, quita el IECA, le retira el sacubitrilo, se lo baja o le retira espionlactona, pero lo que hace es subirle siempre el diurético y es que menos beneficio brinda para mortalidad. Si no lo han hecho, pues suscríbanme a mi canal, donde siempre estamos discutiendo temas de cardiología de importancia para ustedes. Y si tiene, por supuesto, una cuenta en Facebook, puede buscarme como Tu Consulta con el Doctor Palutado como cardiólogo, donde también emito conferencias. Un lenguaje menos científico, diríamos, más fácil de entender para personas que no son médicos. Así que bueno, un abrazo y espero que pasen muy bien esta semana. Gracias.